mucho tiempo, los dioses decidieron reunirse en Teotihuacán para crear el universo ofreciendo su propia vida en sacrificio. Deidades como Huitzilopochtli, Xochipilli y Tezcatlipoca se arrojaron al fuego. Sin embargo, Xolotl, el dios perro y gemelo de Quetzalcóatl, no quería hacerlo, pues tenía mucho miedo. Entonces Xolotl huyó velozmente de Teotihuacán hacia rumbos desconocidos. Los dioses, enojados de tal acción, le ordenaron a Hecatl encontrarlo para que cumpliera el sacrificio. La tarea no era tan fácil, pues Xolotl empezó a transformarse en diversas especies para que no lo hallaran. Se transformó en guajolote y en maguey, pero Hecatl lo encontró. Luego tomó la figura de un perro xoloescuincle y de una planta de maíz. Pero, a pesar de todas las transformaciones, Xolotl era localizado por el enviado de los dioses. Al no tener escapatoria, decidió arrojarse al lago convirtiéndose en un ajolote. La nueva apariencia de Xolotl era de un pequeño anfibio con branquias en forma de cuernitos, las cuales le ayudaban a respirar dentro del agua. Así navegó durante días dentro del lago, salvando su vida hasta que finalmente fue atrapado por Hecatl, quien lo castigó dejándolo convertido en un ajolote para siempre. Sin embargo, y a pesar de ser libre, Xolotl decidió nunca salir del agua porque se sentía avergonzado ante la humanidad. Y esta es la leyenda del monstruo de agua, o en náhuatl, del Xolotl, un dios mexica que al día de hoy se encuentra en peligro de desaparecer. Tardes. Nos encontramos aquí con la bióloga Vanessa, quien amablemente nos prestará un poco de su tiempo para hablar sobre este curioso anfibio. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Por qué el ajolote se considera un anfibio? Bueno, el ajolote, en este caso que vamos a hablar sobre Ambystoma mexicanum, pertenece a la familia de los anfibios porque cumple con varias características propias de la familia. Por ejemplo, todos los anfibios son de sangre fría. Esto quiere decir que necesitan de la temperatura del sol o del medio ambiente para controlar su temperatura corporal. El Ambystoma mexicanum depende de la temperatura del ambiente para esto. Además de eso, también los anfibios tienen más de una forma por la cual hacen intercambio gaseoso o respiran. Por ejemplo, es la pulmonar, la cutánea y, por último, el Ambystoma mexicanum también hace respiración por medio de las branquias. Además de esto, todos los anfibios pueden vivir, como lo dice su nombre, que tienen vida en dos lados o en dos partes, y el Ambystoma mexicanum regularmente vive más tiempo en el agua, pero también puede salir de vez en cuando a la tierra a tomar un poco de oxígeno por sus pulmones. Entonces puede vivir tanto en lugares de la tierra o acustres. Ok. ¿También nos podría decir desde hace cuántos años existen estos anfibios? Bueno, la historia evolutiva de los anfibios se remonta hace muchos millones de años, pero hablando específicamente de los ambistomas, podemos decir que ellos aparecieron en la cuenca de México en la época del Pleistoceno tardío. Esto es aproximadamente hace 11.700 años antes de nuestra era. ¿Y cuál es la importancia de estos seres vivos? Bueno, la importancia ecológica de estos animales es principalmente que tenían un papel de depredadores en su hábitat natural, lo cual regulaba la población de otras especies en el sistema lacustre. ¿Y qué tipo de alimentación lleva? Bueno, su alimentación realmente es muy variada. Puede ser desde moluscos, gusanos, larvas de algunos insectos o crustáceos y pequeños peces. Básicamente todo aquello que pueda caber en su boca se lo comen. ¿Sí? ¿Y cuál es la esperanza de vida de estos seres? Bueno, aproximadamente ellos llegan a vivir 15 años, pero cuando los tienen en cautiverio su esperanza de vida puede ser hasta 20, 25 años, pero en el ambiente natural a veces solamente llegan a vivir 3 o 5 años. ¿A qué se deben las diferentes coloraciones de los ajolotes? Bueno, todos los seres vivos tenemos un pigmento que se llama melanina. Esto es lo que define principalmente la coloración de nuestra piel. En el caso de Ambystoma mexicanum no es la excepción. Por ejemplo, cuando se ven de color pardo o oscuros, se dice que son el color silvestre o natural, pero cuando ellos, por ejemplo, se ven rosas pero con ojos negros, se les llama
leucísticos, ¿vale? Esos son albinos leucísticos. Cuando son completamente rosas, que inclusive sus ojos se ven como rojitos, se llaman albinos solamente. Y la otra coloración sería albino dorado, que es cuando son blanquitos con ojos rosas, pero se les ven pequeñas motas entre amarillas y doradas. Esas serían las coloraciones como que se dan más comúnmente, y es debido a esto al pigmento de la melanina. Si tienen mucho, son oscuros, y entre menos tienen, más claros se ven o de colores más claros son. Pero naturalmente encontramos más de coloración silvestre en el medio natural, y en cautiverio es cuando se hallan más los colores albinos. ¿Y por qué el ajolote está en peligro de extinción? Bueno, principalmente es debido a la pérdida del hábitat. Como sabes, y en este caso Ambistoma mexicanum, es una especie que vive en Xochimilco, en los canales de Xochimilco. Entonces, desde la contaminación de estos sistemas lacustres, el crecimiento de la población en la Ciudad de México, que también obviamente aumenta el problema de la contaminación, empezó a cesar su población, empezó a ser más pequeña. También empezaron a introducir especies invasoras en su hábitat. Por ejemplo, algunos peces, como lo que llaman truchas, se comen a sus huevecillos y también se comen su alimento, y eso empezó a hacer que las poblaciones de Ambistoma bajaran. De igual forma, algunas como vegetales, en este caso los lirios acuáticos que llegaron también a los canales, lo que hacen es tapar la luz que entra a los sistemas lacustres. Y como el ambistoma es muy, pero muy fácil de estresar cuando cambian las cosas de su ambiente a las cuales él está exactamente acostumbrado, esos lirios que tapan la luz también afectan la temperatura del agua donde viven, lo cual provoca que también los ambistomas empiecen a tener cada vez menos organismos en sus poblaciones. Bueno, y ya como última pregunta, ¿cree que usted sabe si se está haciendo algo para conservar al ajolote? Por supuesto, hay varios programas de conservación, no solamente en México, de hecho, alrededor del mundo. Estos programas de conservación, por ejemplo, en México, uno de los más antiguos e importantes es el proyecto de conservación del ajolote Ambistoma mexicanum mediante su cultivo y siembra en el Parque Ecológico de Xochimilco. Este data desde el año de 1989. Hay incluso algunos que vienen desde Inglaterra, programas de conservación que vienen desde allá, e inclusive se hizo últimamente muy famoso un programa de conservación que hacen unas monjas de un convento, si no mal recuerdo, en Michoacán, que se dedican no solamente a la conservación, sino también a la divulgación de esta especie. Bueno, muchas gracias, bióloga, por regalarnos de su tiempo y ayudarnos a resolver estas dudas. Muchas gracias a ustedes, y me encanta saber que las personas se preocupan por animales tan bonitos e interesantes como ellos. Gracias a ustedes. Y así es como podemos observar hoy en día al espacio que fue escondite y salvación de nuestro mítico monstruo del agua. Años de mala gestión de áreas verdes en la Ciudad de México, irresponsabilidad de nula educación y conciencia ambiental de parte de nosotros, los vecinos más molestos que pudiese desear alguna especie animal. Aunque no todo es triste en esta historia, hoy en día también podemos encontrar héroes de ajolotes, desde grandes investigadores hasta divulgadores, pasando por centros de conservación y reproducción o hasta museos, que están luchando por informar, cuidar, entender y salvar a estos enigmáticos seres vivos.